Miremos algunos ejemplos para poder nosotros identificar si lo que nos domina es la carne o el espíritu. Por ejemplo, cuando yo tengo un conflicto, vamos a pensar en cosas que pasan en las familias, en las parejas, los padres con los hijos, entre hermanos, entre amigos, entre compañeros de trabajo, ¿cierto? Hay un problema, hay un conflicto, hubo un desacuerdo en algún momento. ¿Cómo es tu reacción? Por ejemplo, ¿tú eres de los que se aísla? ¿Deja de hablar? ¿Deja de comunicarse? ¿Simplemente encuentra un espacio para sí mismo y los demás quedan en un espacio diferente? ¿Tú actúas así? Si alguno actúa así, pues es una persona que está dominada por la carne. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un principio espiritual para eso. Dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo para arreglar un conflicto? 12 horas por mucho. Peleó a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde tiene que estar arreglando. ¿Cuánto tiempo demoras tú en arreglar un conflicto? ¿Cuánto tiempo te demoras? Dependiendo de la cantidad de tiempo que te demores, tú estás dominado por la carne o por el espíritu. ¿Sí entendemos? Es que mira, cuando nosotros hablamos de la carne, nosotros decimos: eso debe ser esa gente que la pasa por allá en prostíbulos haciendo cosas feas. Yo no soy de esos, ¿cierto? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas como nosotros, que intentamos hacer el bien, que procuramos vivir bajo buenos principios, pero que igual hemos sido, vuelvo y repito, formados, educados en esa cultura, bajo esos principios, y pues actuamos así. Si yo vi que mi papá y mi mamá, cuando peleaban, duraban 2 meses sin hablarse, y mi mamá se iba a dormir a mi cuarto y mi papá se quedaba solo en la cama de él, pues ¿qué voy a hacer yo? Lo mismo. No, pues es que así se arreglan las peleas, ¿sí? Cada uno por su lado y ahí miramos a ver qué pasa. ¿Cuántas parejas, por ejemplo, no viven bajo el mismo techo y llevan años sin hablarse? ¿Sí saben de eso? Espero que no esté pasando acá. Si pasa, me avisan. Hacemos terapia de pareja. Pero suele pasar, ¿sí? Suele pasar. ¿Y por qué actuamos de esa manera? Pues actuamos de esa manera porque ese es el entrenamiento mental, ese es el entrenamiento emocional que nosotros tenemos. Es que yo me emociono de esa manera. Si usted me ofende, yo me callo, yo me aíslo y me hago a un lado. Pero la Biblia dice: no, es que no es así. Es que si a usted lo ofenden, si a usted le hacen daño, usted va y busca a la persona, usted habla con la persona, usted se reconcilia con ella, pero usted no rompe la línea de diálogo. Eso es una vida en el espíritu. No es tan sencillo, ¿cierto que no? ¿Qué nos dice nuestra naturaleza humana? ¿Cuál es la tendencia en nuestra naturaleza humana? ¿Lo que dice la palabra o actuar de la manera como lo acabo de describir? Actuar a nuestra manera, ¿sí? No, yo me callo. Usted me ofendió, yo me quedo callado. Si nos tenemos que quedar callados un mes, pues callados nos quedamos. Problema suyo, mire a ver, ¿cierto que sí? No, eso es una vida según la carne, ¿sí? Y vuelvo y te repito, no necesitas estar cometiendo ningún pecado, ni te emborrachaste el viernes, nada de eso. No significa eso. Pero cuando yo aplico ese principio a mi vida y ese principio permea mis relaciones, entonces yo tengo que hacerme consciente que yo estoy viviendo según la carne. ¿Sí? ¿Aplica el ejemplo? Bueno, perfecto. Sigamos con lo mismo. Hubo una ofensa con quien sea, me ofendieron, ¿sí? Entonces la tendencia mía es yo mismo doy el castigo, ¿cierto que sí? Y es bien interesante porque entre más cercana sea la persona que tenemos a nuestro lado, nosotros más sabemos por dónde pegarle y cómo darle duro, ¿cierto que sí? Muchas veces el esposo se vuelve un experto en saber dónde le pego para que le duela y viceversa, ¿cierto que sí? Y no es que le pego con el golpe, porque pues creo que acá no tenemos ese tipo de cultura, ¿cierto? Pero sí aprendemos a leer a la otra persona y podemos determinar cuál es la parte donde es más vulnerable y ¡pum! Ahí le digo, ¿cierto que sí? Si la parte vulnerable es la familia, entonces en el momento en que hay la ofensa, entonces yo le saco a la familia, ¿cierto que sí? Si la parte vulnerable es otro aspecto de la persona, su autoestima, entonces yo le digo la palabra exacta que yo sé que le va a afectar ahí, en ese lugar. Si la parte vulnerable
es que la otra persona, yo sé que si yo la castigo con el látigo de la indiferencia, con el síndrome de la transparencia, eso le duele, pues entonces yo digo, eso es lo que le voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han descubierto el lado flaco de su pareja, de su hermano, de su amigo, de su papá, de su mamá? ¿Sí lo han hecho? Claro que lo han hecho. Lógico que sí. Para eso somos expertos los seres humanos, ¿sí? Lo hacemos de esa manera. Y cuando yo descubro el lado flaco de la persona, como lo decimos popularmente, y yo voy y pego la estocada ahí, donde más duele, y lo hago de manera consciente, ¿estoy viviendo según qué? Según la carne. Porque la Biblia dice algo totalmente contrario, ¿cierto? La Biblia dice, no seas vencido por lo malo, vence al mal con el bien. Entonces hubo una pelea. Yo sé que a mi pareja le afecta mucho que yo no le hable, que yo no tenga comunión con ella, pero como yo soy un cristiano de la iglesia, del movimiento de plenitud cristiana y aprendí a vivir en el Espíritu, entonces hay una pelea, pero mañana yo lo primero que hago es levantarme y llevarle el café a la cama. Buenos días, ¿cómo estás? ¡Wow! Esa es la vida en el Espíritu, ¿cierto? No es tan místico, ¿cierto que no? Siempre pensamos que la vida en el Espíritu es esa vida donde está el hombre metido allá en una caverna, en la montaña, orando, contemplando a Dios, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones la vida en el Espíritu es con los guantes, lavando la loza, limpiando el piso. Esa es la vida en el Espíritu. Y la vida en la carne es con el control remoto, mirando televisión mientras los demás se revientan trabajando. ¿En serio? ¿Sí? Nosotros hemos mitificado las cosas, pero la vida cristiana no es algo místico. La vida cristiana es algo para vivirlo en la cotidianidad, en el día a día. ¿Quién va ganando? ¿Carne o espíritu? ¿Quién sabe, cierto? Cambiemos de foco. Ya no lo hablemos en la parte relacional. Vida en la carne versus vida en el espíritu. Todos en la vida tenemos situaciones difíciles, por lo que sea. Por la economía, por los negocios, por una enfermedad, por una crisis. La vida nuestra no es así, ¿cierto? Predicarle a la gente que conozca a Cristo, que eso todo va a ser de maravilla, pues yo no sé qué Cristo es ese, porque el Cristo de la Biblia dijo, en el mundo van a tener aflicción, ¿cierto? Entonces, ese ideal de vida cristiana donde todo es rosas y es como una piscina de mermelada donde usted nada feliz toda la vida, no existe. Eso no existe, eso no es vida cristiana, ¿sí? Si le están vendiendo eso, dígale que no, que ese producto está falseado. La vida cristiana es una vida que tiene luchas, que tiene dificultades. Es más, la Biblia hace afirmaciones muy fuertes donde dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el incrédulo, el pecador? Dice, si los tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Han escuchado eso? Es Biblia pura. Por misericordia de Dios podemos aspirar a vivir una vida en bendición y que las cosas vayan muy bien para nosotros. Pero ciertamente hay dificultades. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reacciono yo frente a la dificultad? ¿Sí? Porque si a mí me fue bien, me ascendieron este año, me han salido buenos negocios, nadie está enfermo en la casa, todo el mundo está feliz y yo llego a la iglesia con una cara de pastel, ¿cierto? Eso no significa ser una persona espiritual, eso significa que a usted le está yendo bien, nada más. Pero si cambian los vientos y cambia la marea y las cosas no van tan bien, y a pesar de que no van tan bien, usted mantiene una postura de gozo, de alegría, una postura sana, de relaciones sanas con los demás. Ahí podemos comenzar a ver síntomas de una vida espiritual. Entonces la pregunta es, ante las dificultades y los problemas, ¿cómo reaccionas? ¿Con tristeza o con gozo? Y no es que no tengamos derecho a entristecernos, porque sería una predicación también terrible. No, usted tiene derecho a entristecerse, tiene derecho a llorar, tiene derecho a lamentar. En la Biblia vemos a los personajes de la Biblia en situaciones emocionales terribles, ¿sí? El profeta Jeremías maldijo el día en que nació, terrible, y está registrado en la Biblia. Dice, maldito el día que yo nací, maldito el día que mi madre a mi padre le dieron noticia de que hijo le era nacido. Ojalá que ese día se oscurezca. Yo nunca he escuchado a nadie maldecir tan feo como el profeta Jeremías, en serio.
y Dios lo registró en la palabra. Así lo dice la Biblia. ¿Cierto que sí? ¿Qué significa eso? Que usted y yo tenemos todo el derecho a dolernos, a entristecernos, a llorar. Claro que sí, tenemos todo el derecho a eso. A lo que no tenemos derecho es a que eso se torne la emoción predominante en nuestras vidas. Entonces yo vivo de tristeza en tristeza, de amargura en amargura, de depresión en depresión. A eso no tengo derecho. La palabra de Dios no me da derecho a eso. Porque la Biblia dice, estad siempre gozosos. ¿Cuántos hemos vivido ese mandamiento? ¿Sí lo hemos vivido? Si el mandamiento fuera, estad siempre tristes, ese sería más fácil de vivir, ¿cierto que sí? Pero la Biblia dice, estad siempre gozosos. Y es difícil, no es sencillo. Perder el gozo es algo muy fácil de perderlo. Vivir una vida de tristeza, de depresión, de amargura, es muy fácil de caer en eso. Entonces, la vida en el Espíritu significa una vida que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, yo puedo mantener un estándar emocional, ¿sí? Yo me mantengo gozoso, yo tengo una paz en mi espíritu, a pesar de que en mis emociones haya dolor, haya tristeza, haya preocupación en mis pensamientos. Por encima de todo eso hay confianza, por encima de todo hay esperanza, por encima de todo eso hay paz y hay gozo. Cuando mis emociones están supeditadas a lo que el Espíritu Santo dice, a lo que la Biblia dice, entonces estoy viviendo una vida espiritual. La pregunta es, ¿cuál es o cuáles son las emociones predominantes en tu vida? ¿Gozo, paz, amor? ¿Tristeza, amargura, dolor? ¿Cuál de esas es? Porque hay que tomar una decisión de decir, o vivo según la carne o vivo según el Espíritu. ¿Sí? ¿Siguen conmigo? Perfecto. Lo mismo, dentro de la misma línea de pensamiento, problemas, dificultades. Cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, ¿cuál es tu respuesta? ¿El miedo o la confianza? ¿Sí? Porque vuelvo y repito, la vida espiritual no es una vida plana, tiene sus momentos difíciles. Y ante un momento difícil, yo soy capaz de responder con confianza, con seguridad frente a la situación. O por el contrario, siento que ese frío me inunda, ese frío del miedo, de la angustia me inunda y me domina. Porque la Biblia dice algo, que nosotros no tenemos en N cantidad de versículos, yo no te puedo decir cuántos, pero son muchísimos. Dice, no temáis, no temáis. Sea Jehová vuestro temor y sea Jehová vuestro miedo, es lo que dice la palabra. Pero del resto la Biblia dice, no temáis. No temáis al hombre por lo que pueda hacer el hombre, ¿cierto? Jesucristo decía cosas muy fuertes, cosas que son muy difíciles de vivir. Le decía a sus discípulos, le decía, no tengan miedo a lo que el hombre les pueda hacer, no tengan miedo a los que puedan matar el cuerpo, ténganle miedo al que puede echar el alma al infierno. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Oiga, pero a nosotros nos da miedo que alguien nos dañe el cuerpo, que nos apuñale, que nos asesine, ¿cierto que sí? Y el Señor Jesús parte del principio que nosotros no tenemos que tenerle miedo a ese tipo de personas. ¿Fácil o difícil? Súper complejo, muy complejo. Lo que más cuidamos es nuestra carne. Decimos, no, yo no quiero que a mí me hagan nada, yo no quiero que a mí me agredan, yo no quiero que a mí me dañen, ¿cierto? Pero Dios dice, yo no quiero que usted tenga miedo. Entonces, responder a la vida en el Espíritu no es algo sencillo, es algo que es supremamente complejo, pero que con la ayuda del Espíritu Santo, con toda seguridad, nosotros lo vamos a poder hacer. ¿De acuerdo? Siempre va a haber una oposición entre la carne y el Espíritu, siempre la va a haber. Nuestra naturaleza humana siempre va a tender hacia el otro lado, hacia querer vivir lejos y fuera de los principios divinos. Entonces es importante poder evaluar y poder tomar una decisión y decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Carne o espíritu? ¿Sí? No vamos a ir más adelante en la enseñanza porque el propósito es simplemente llegar a esa meditación. Y yo quiero que tú te evalúes en lo personal, en tu intimidad. ¿Realmente tú podrías hoy afirmar delante de Dios
que estás viviendo en el Espíritu, bajo el dominio del Espíritu Santo? ¿O a la luz de lo que hemos enseñado en esta mañana, por el contrario, podrías concluir que estás viviendo bajo el dominio de la carne? ¿Cómo estás administrando tu vida, tu pensamiento, tu emoción, tu conducta, tu cuerpo? ¿Todo está bajo el dominio del Espíritu o por el contrario está bajo el dominio de la carne? La próxima semana lo voy a explicar, pero todo lo que esté bajo el dominio de la carne, todo trae muerte, todo. Ahí está en Romanos, lo puede leer, Romanos capítulo 8. Lo que está bajo el dominio de la carne, dice, el ocuparse de la carne es muerte. Si tu cuerpo está bajo el dominio de la carne, ese cuerpito va a morir. Hoy o mañana, pero va a morir. Porque adquiere una enfermedad, porque el mal uso lo va a destruir o porque finalmente se va para el infierno. Así de sencillo, pero va a morir. ¿Cómo estás administrando lo que Dios te puso a administrar? Los que son hombres, sacerdotes de su casa, líderes de su familia, ¿están guiando su familia y ustedes están ejerciendo un sacerdocio en el Espíritu? ¿O por el contrario, es un sacerdocio en la carne? Porque eso no se puede eludir. O usted como hombre está liderando a su esposa y a sus hijos para que sean más espirituales, o por el contrario, su liderazgo los está llevando a que sean más carnales, más mundanos. Una de dos, no hay punto neutro. El que se omite de la responsabilidad, el que dice no, pues yo no me meto en eso, cada uno que haga lo que quiera, ya decidió que se van para la carne. ¿Cómo está usted orientando a su esposa, a sus hijos? Pero lo mismo aplica para las mujeres. Ahorita le damos la felicitación por el Día de la Madre, pero por el momento es juguete. Las mujeres son aquella mujer sabia que edifica su casa. Lo que hablamos en la enseñanza, frente al conflicto, es la mujer que concilia, es la mujer sabia de Proverbios 31. ¿O qué tipo de mujer es? ¿Es la mujer conflictiva, cantaletosa, peleona? ¿Cómo es? Entonces hay que revisarlo, hay que mirarlo y decir, ¿cómo estoy yo orientando? Las mujeres definitivamente son las que hacen hogar. Un hombre trae plata y un hombre da futuro, da visión a una casa, pero si no hay una mujer no hay hogar. Las mujeres son las que hacen familia, las mujeres son las que educan hijos, olvídese de lo demás. Entonces, ¿cómo está ese papel de las mujeres? Y en general, vuelvo y te repito, ¿cómo está ese ejercicio de liderazgo personal? Estoy liderando mi vida para que sea una vida que sea dominada, ejemplifique, arraigue los principios de la palabra, o por el contrario, esa vida está arraigando y afianzando los principios de este mundo. Evalúalo para que tomes una buena decisión. La próxima semana pues vamos a ampliar mucho más esto, pero tú te vas a dar cuenta que permitir que la carne sea lo que domina nuestras vidas, qué ruina más grande, qué fracaso más grande. Entonces sí hay que tomar una decisión. Y la idea es que en esta mañana tú digas, yo creo que mejor me arrepiento, yo creo que mejor cambio y escucho cómo es que se puede vivir en el Espíritu.